Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de mecanismos de resistencia en bacterias gram negativas. Esto es importantísimo conocer desde el punto de vista clínico porque es la única forma en la que podemos adelantarnos en algunos casos a lo que significaría la presentación de la resistencia en aquellas infecciones donde estas bacterias de corte gram negativo son las causantes. Una vez más, es importante también el podernos trasladar en el tiempo y llegar hasta 1940. Ustedes están viendo allí lo que ha significado en su momento el trabajo señero en lo que corresponde a la historia de las betalactamasas, precisamente en esta publicación que data de 1940 en la revista Nature, un trabajo del profesor Abraham y del profesor Chain, ustedes los tienen ahí en la imagen, en el cual encontraron en un extracto de bacteria coli, el Bacillus coli, encontraron la posibilidad de que estas bacterias pudieran fabricar esta enzima, esta penicilinasa, que tenía la capacidad de poder destruir lo que significaba la actividad antibiótica de la penicilina. Importantísimo trabajo, es el primer trabajo que se ha publicado al respecto, y desde ya además nos enseñó otra cosa, y es de que no es de que los antimicrobianos vuelven resistentes a las bacterias, sino que en todo caso lo que hacen los antimicrobianos, sobre todo cuando los dosificamos mal, cuando los utilizamos mal, es seleccionar a las bacterias que son mutantes y que obviamente hubiesen alcanzado la posibilidad de ser refractarias a este antimicrobiano. Si ustedes recuerdan la clase general de mecanismos de resistencia, habíamos hablado de varios de estos, y aquí tienen ustedes una lista de los mecanismos en todo caso que se presentan en las bacterias gram negativas, donde destacan los fenómenos de impermeabilidad, de las bombas de flujo, la alteración o modificación de las proteínas fijadoras de penicilina, de las PBPs, pero fundamentalmente el sistema de la inactivación enzimática. De hecho, esta inactivación enzimática es la que vamos a revisar a continuación, porque supone que un microorganismo puede o tiene la capacidad de poder expresar, de fabricar una enzima con la cual va a atacar, va a abrir, va a destruir el anillo, en nuestro caso concreto de los betalactámicos, va a destruir el anillo betalactámico de la penicilina o de cualquier betalactámico, y eventualmente de esa forma alcanzar un mecanismo de resistencia interesante. Vale esta imagen para plantear lo siguiente. Ustedes están observando de que si nosotros revisamos el modelo de la pared bacteriana, estamos viendo en la parte superior, correspondería a lo que es la membrana externa o exterior. Están viendo ustedes además unas moléculas en la superficie que corresponden a los lipopolisacáridos. Estamos viendo los canales porínicos a partir de los cuales pueden ingresar los antimicrobianos y llegar a ese espacio que ustedes están observando casi en la parte central de la imagen y que correspondería al espacio periplásmico. Por debajo ustedes tienen prácticamente una barra de color casi morado, ciclam, que corresponde al péptido glicano de la pared de las bacterias, y por debajo ya está la membrana celular, la membrana citoplasmática de las bacterias, y finalmente, más abajo aún, encontramos al citoplasma. Lo interesante es que en ese espacio que ustedes están observando allí, a la parte central de la imagen, es donde se disponen o se acumulan, se guardan las betalactamasas que las bacterias eventualmente pudieran fabricar. Esto es bien interesante porque entonces pasa el betalactámico por los canales porínicos, y cuando llega a este espacio periplásmico para finalmente llegar hasta el péptido glicano y cumplir su función, en otras palabras, ustedes saben la capacidad de poder inhibir competitivamente a lo que son las proteínas fijadoras de penicilina, las PBPs, es en ese momento donde esperan las betalactamasas, y ustedes las están viendo como cuchillas, que tienen la capacidad, hemos dicho, de poder abrir, de poder en todo caso de esta manera destruir el anillo betalactámico de este tipo de moléculas, y con lo cual obviamente alcanzamos la posibilidad de que podamos observar la resistencia por la inactivación del antimicrobiano como tal. En un mundo tan interesante de este tipo de enzimas era necesario poner algún orden
por en la que se iban encontrando cada vez más beta-lactamasas y obviamente había que ordenarlas. Ahí es donde surge un trabajo también interesante, en realidad la suma de varios trabajos. Hay que también recordar que una de las primeras clasificaciones fue la que propuso el profesor Ambler cuando clasificó a las beta-lactamasas en dos clases, la clase A y la clase B, es decir, que estas enzimas podían tener ese carácter de ser serincephalosporinasas o de ser metaloenzimas. Si hablamos de las serincephalosporinasas, que tienen a la serina como el elemento, el núcleo activo para poder a partir de ello precisamente detectar o encontrar esta capacidad de beta-lactamasa. O las metaloenzimas, que necesitan algunos metales que actúan como cofactores para que de ahí en adelante se pueda disparar el mecanismo de acción de este tipo de enzimas y con las cuales lógicamente se destruyan, hemos dicho, los anillos químicos que le dan la capacidad antibiótica a estos betalactámicos. Se añade este trabajo de Ambler un otro trabajo de Jauregui y Grönström, donde ellos describen además en todo caso las betalactamasas de clase C y las de clase D. Las de clase C, las cefalosporinasas cromosómicas, que tienen una capacidad de poder actuar sobre las cefalosporinas básicamente. Eso no obsta de que también puedan trabajar sobre otros betalactámicos. Y también finalmente los de la clase D, las oxacilinasas, que tienen como blanco fundamental a la oxacilina, pero eso no obsta de que también paralelamente tengan acción sobre otros betalactámicos sobre los cuales eventualmente puedan interactuar. Sin embargo, aparece otra clasificación, y esto ha de suceder en el año 1995, una clasificación que ya por ahora se ha convertido en la que más se está utilizando, es la clasificación de Karen Bush. Ustedes la están viendo ahí en la imagen superior derecha. Esta microbióloga norteamericana, trabajando junto a Jacobi y Anthony Medeiros, han de describir una nueva forma para poder alcanzar la clasificación de estas betalactamasas. Y de hecho, ese sistema para poder clasificar estas enzimas es de que se ha de convertir en la famosa clasificación KB o clasificación de Karen Bush. Ustedes tienen listados a la izquierda los grupos, el grupo 1, el grupo 2A, el grupo 2B, el 2BE y así sucesivamente hasta el 4. Tienen los espectros de acción de estas betalactamasas, pero algo interesante de esta clasificación es el hecho que nos da la opción de poder saber si estas betalactamasas son capaces de inhibirse o no a través de los inhibidores convencionales de este tipo de enzimas. Estamos hablando del caso del sulbactam, o estamos hablando del ácido clavulánico, o estamos hablando del tazobactam, que son moléculas que tienen la capacidad de poder inhibir a este tipo de betalactamasas. Y les decía, esto es importante desde el punto de vista clínico, porque si ustedes observan ese grupo 1, que tiene un espectro básico de ataque sobre las cefalosporinas, en otras palabras son cefalosporinasas, vean ustedes de que estas betalactamasas no son inhibibles por los inhibidores convencionales. Más aún, hay algunos inhibidores que en todo caso hasta pueden activar el sistema de producción de estas betalactamasas, entre las que destaca clásicamente la betalactamasa conocida como AMC, que ustedes le están viendo ahí a la derecha de sus imágenes, en lo que corresponde precisamente a la última columna. De la misma manera tenemos al grupo 2A, que tiene un espectro básico de acción sobre las penicilinas. Estas sí se pueden inhibir por estos inhibidores de los que hemos hablado, y ahí destaca esa betalactamasa conocida como PC1. No la vamos a discutir ahora, esta se discutió ya en la clase anterior respecto a la capacidad de poder ensamblar mecanismos de resistencia en bacterias gram positivas. Ahí la estudiamos. Y tenemos luego al grupo 2B, o estas que como espectro las conocemos como las famosas betalactamasas del tipo BLEA, es decir, betalactamasas de espectro ampliado. Estas también son inhibibles, pero en algunos casos pueden fracasar. Y entre estas tenemos a las llamadas TEM1 o las también llamadas SHB1, otro tipo de betalactamasas.
para después rematar en estas del corte o del grupo 2BE, que son conocidas como BLE, es decir, beta-lactamasas de espectro extendido. Estas sí son normalmente inhibibles por los inhibidores. Hablábamos, se recuerdan, del survactam, el ácido clavulánico, estábamos hablando del tazobactam. Aquí encontramos desde la TEM3 para arriba. Hay muchas, hoy por hoy el número de beta-lactamasas del grupo de la familia TEM es muy grande, agrupa muchas enzimas, se ha pasado ya el centenario y avanza mucho más. Cada vez se van encontrando más enzimas que están dentro de esta familia, pero lógicamente se van diferenciando desde el punto de vista de su estructura molecular, lo que las hace muy, en todo caso, típicas de algún tipo de microorganismos y hasta de algunos entornos geográficos. Y lo mismo encontramos desde la SHB2 para arriba, hay muchas de la familia SHB, y también aquí destacan las betalactamasas de la gran familia CTXM, que tienen una importancia especial en nuestro país, de esto lo discutiremos más adelante. Y luego tienen a las del grupo 2C, 2DF, 2E, 2F, el grupo 3 y el grupo 4. A la pregunta, ¿tendríamos que conocer nosotros esto si vale el término de memoria? La respuesta es sí, pero lógicamente es muy difícil el intentar capturar todo esto en una sola vista. Es mejor dosificar, y si nosotros dosificamos el estudio de estas betalactamasas y cortamos esta tabla en lo que en este momento nos interesa para el primer paquete de bacterias gram negativas, nos pudiéramos quedar con este segmento de tabla. Ya es algo más sencillo, ¿verdad? Nos hemos quedado con el grupo 1 de Karen Bush, el grupo 2B y el grupo 2BE. Y en todo caso, lo que destaca ya ahora es de que el grupo 2B, las BLEA, eventualmente los inhibidores pudieran funcionar, pero ahí tenemos una palabrita, el pero. Significa que en algunas circunstancias, aún siendo del grupo 2B, siendo del paquete de betalactamasas que corresponden a las llamadas BLEA, en algunas circunstancias estos inhibidores fracasan. Y eso es lo que también vamos a discutir más adelante. Por lo tanto, es bien importante que nosotros conozcamos perfectamente lo que significa el grupo 1, el grupo 2B y el grupo 2BE. Por ello, es de que vamos a ir avanzando y vamos a ver de dónde vienen los nombres de estas betalactamasas. Tenemos el primer paquete, recuerdan, las TEM. En todo caso, esto proviene de haber utilizado las 3 primeras letras del nombre Temoniera, que era el nombre de una paciente de origen griego, a partir de cuyo organismo se aisló en 1960 en Alemania una enterobacteria que era capaz de poder fabricar, de expresar una betalactamasa. Lógicamente, al utilizar las 3 primeras letras del nombre de esta paciente, nos quedamos con este término de TEM, y por ser la primera betalactamasa encontrada con esa naturaleza química y molecular, se la denominó como TEM1 y dio inicio, les decía, a una familia enorme de betalactamasas que han sobrepasado el centenar. El segundo grupo de betalactamasas, las llamadas SHB, se denominan así porque son sulfidrilovariables. De la misma forma, hoy por hoy alcanzan centenares de enzimas del grupo del paquete SHB, son muy abundantes y cada vez se sigue detectando más. Y el tercer paquete, la CTXM, que son betalactamasas que tienen una acción muy dirigida sobre lo que es un betalactámico clásico, una cefalosporina de tercera generación que es la cefotaxima, pero esto no significa que solo actúen sobre la cefotaxima, no, tienen la capacidad de actuar sobre otras cefalosporinas y desde ya no solamente en cefalosporinas, también tienen la capacidad de actuar sobre otros betalactámicos y en algún caso más bien todavía se pudieran utilizar eventualmente algunos otros betalactámicos que van quedando. Por lo tanto, de ahí provienen nuestras betalactamasas y estamos preparados ahora sí para volver al grupo 1 de Karen Bush. ¿Recuerdan? Ese era el grupo donde destacaba la betalactamasa llamada AMC, hoy por hoy muy discutida y conocida. Esta betalactamasa la encontramos, por ejemplo, en el género Enterobacter, en Citrobacter fruendi, en el género Serratia, en Morganella morgani, en Providencia,
Pero lo más interesante es de que hoy por hoy prácticamente casi cualquier enterobacteria pudiera ser capaz de expresar esta betalactamasa, y obviamente esto hace de que se convierta en una betalactamasa terriblemente peligrosa, porque le da un carácter de resistencia muy interesante a la bacteria que pueda albergar esta secuencia genética. Es una secuencia genética, la famosa AMSE, que queda localizada en el cromosoma de la bacteria, y a partir de ello tiene la capacidad de poder dirigir la producción de esta enzima por un sistema del famoso gen estructural, es decir, un sistema de operón que trabaja, y una vez de que se puede, por ejemplo, en algunos casos, inducir por los propios betalactámicos, se puede poner en marcha, se empieza poco a poco a soltar o a liberar lo que significaría el control de esta betalactamasa, y de ahí en adelante la bacteria queda liberada como para poder en todo caso fabricar cada vez cantidades más grandes de esta betalactamasa, hasta finalmente llegar a un estado de represión, que en todo caso, si ustedes quieren de manera más sencilla, equivale a una hiperproducción de esta betalactamasa, la cual termina quemando muchos antimicrobianos. No solamente está en las enterobacterias, también podemos encontrar en los pseudomonadales, el caso de Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Vean ustedes en todo caso la interpretación clínica. Cada vez que nos encontramos o nos reportan una bacteria que tiene la capacidad de poder expresar, sobre todo esta AMSE de corte inducible, abajo están viendo la caja Petri, donde tenemos, por ejemplo, al centro ese disco de, por ejemplo, la amoxiclavulánico, es decir, la amoxicilina unida al ácido clavulánico. Ese es el disco que está en la parte central de la caja Petri. Y cuando colocamos cefalosporinas de tercera generación, o colocamos, por ejemplo, un monobactam, en el caso del Astreonam, vean ustedes lo que pasa con sus halos de inhibición, esos sectores más oscuros que corresponderían a las áreas donde la bacteria ya no ha podido desarrollar por la acción del antibiótico. Pero fíjense, se destaca que en los segmentos de estas cefalosporinas y de este monobactam que miran al disco del ácido clavulánico amoxicilina, vean ustedes que los halos se han achatado, se han aplanado, casi formando una especie de letras D mayúsculas. Cuando nosotros observamos esto en las cajas Petri, podemos prácticamente estar convencidos de que lo que está sucediendo allí muy probablemente es la expresión de una enzima, de una betalactamasa, que en todo caso tiene carácter inducible. En este caso, tanto ya sea la ampicilina, la amoxicilina o el propio clavulanato con mayor intensidad, tienen la capacidad de inducir a que se empiece a fabricar esta betalactamasa por parte de la bacteria, y eso es lo que ustedes están observando. Al fabricarse la betalactamasa, el halo, que debiera ser más grande, debiera ser redondeado, en ese segmento, vean ustedes, se acható, se aplanó, lo que nos está demostrando entonces que obviamente se está produciendo una interacción, no está funcionando, en otras palabras, las cefalosporinas o el monobactam como debieran hacerlo. Ese achatamiento significa que se está reduciendo la zona de sensibilidad, y en todo caso nos está llevando ya a una interpretación de resistencia. Eso en imagen. Ahora vamos a lo que significa ya nuestro cuadro. Ahí ustedes están viendo entonces de que estos microorganismos, si nos indican que tienen un carácter de producción de enzima AMC de corte inducible, significa que son resistentes a todos los betalactámicos que corrientemente utilizamos, es decir, aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina, a la unión de estos betalactámicos con lo que vendrían a ser los inhibidores de betalactamasa. Ahí tienen ampicilina sulbactam, amoxicilina sulbactam, amoxicilina clavulanato, no van a funcionar. Por eso decíamos, no sirven los inhibidores en el grupo 1 de Karen Bush. Pero vean ustedes cómo se queman las cefalosporinas de primera generación, las cefalosporinas de segunda generación, las cefamicinas, donde destaca la cefoxitina, las cefalosporinas de tercera generación, y en los monobactams, obviamente el Astreonam. En estos casos, es bueno saber entonces rápidamente que solamente en el paquete de los betalactámicos se ha de mantener la sensibilidad de las cefalosporinas de cuarta generación. Estamos hablando de cefepime, cefpirome, moléculas que hay en nuestro país, y desde ya
en todo caso, que los antimicrobianos que corresponden al paquete conocido clásicamente como el que está compuesto por imipenem y meropenem, que son antimicrobianos que son del paquete de los carbapenémicos o carbapenemes o carbapenemas, que serían los únicos, junto a las cefalosporinas de cuarta generación, que tendrían acción sobre estas bacterias si es que éstas son capaces de poder fabricar o expresar esta betalactamasa de tipo AMC inducible. La mala noticia es de que en algunos casos se pierde por completo el control, se desreprime o derreprime el sistema AMC, en otras palabras, se hiperproduce. La bacteria empieza a fabricar cantidades enormes de betalactamasa, con lo cual si nosotros vemos las cajas Petri, por ejemplo, ahí solamente quedan en pie lo que vendrían a ser los carbapenémicos, imipenem, meropenem, y el resto de las moléculas que están viendo ustedes en los discos ahí o no presentan algo, lo que sucede con las cefalosporinas de tercera generación, y obviamente un carácter que automáticamente nos está demostrando de que nos encontramos frente a un sistema de tipo AMC reprimido. Eso nos lo va a informar el laboratorio. De hecho, se encuentra en el mismo grupo de bacterias que habíamos discutido hace un momento atrás. Pero aquí lo que interesa es la interpretación clínica. Esto significa que se caen todos los betalactámicos, pero además, por esta hiperproducción, por esta derrepresión que significa el sistema AMC, se anticipa un fracaso terapéutico si es que utilizáramos cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, cefpirome. No nos van a servir, es más, anticipamos de que puede suceder un fracaso terapéutico intratratamiento. ¿Qué significa entonces? Que solamente mantendrían sensibilidad los carbapenémicos, es decir, imipenem, meropenem. Conclusión. Dentro del grupo 1 entonces de Karen Bush tengo las AMC, que son de corte inducible, donde me sirven las cefalosporinas de cuarta generación y los carbapenemas, imipenem, meropenem, pero si el laboratorio me indica que en el microorganismo que está causando la infección se ha detectado un sistema AMC reprimido, automáticamente ya dudo de las cefalosporinas de cuarta generación, anticipo que puede existir un fracaso terapéutico y en todo caso ya solamente debo optar, si se trata de betalactámicos, en carbapenémicos del sistema imipenem o meropenem. En todo caso, cuando vemos al grupo 2B de Karen Bush, ese fenotipo que hemos dicho que son del tipo BLEA, que corresponderían ya no a una localización cromosomal, más bien se mueven mucho más en plásmidos, estas betalactamasas de espectro ampliado. Esto podemos encontrar en cualquier enterobacteria, puede suceder con cualquier enterobacteria. De hecho, ustedes están viendo una caja Petri, donde clásicamente si vemos esos discos con los halos enormes, son halos que corresponden, discos que corresponden fácilmente a cefalosporinas de tercera generación. Y en todo caso, acá vemos que los únicos que estarían sufriendo el embate de esta betalactamasa serían los betalactámicos de primera línea, de la primera grada, ampicilina, moxicilina, y probablemente las cefalosporinas de primera generación. Esto solo el antibiograma nos lo va a decir. Lo bueno y la buena noticia de que se trate de una producción de betalactamasa del tipo BLEA es que desde las cefalosporinas de segunda generación para arriba, absolutamente todo sirve. En otras palabras, no me tengo que preocupar, y los inhibidores en todo caso también están habilitados siempre y cuando eso me lo demuestre el antibiograma, porque hemos dicho que en algunos casos se puede caer el uso de los inhibidores de betalactamasa. Esto sucede cuando hay betalactamasas de este paquete BLEA que llamamos que son de alto nivel, es decir, están hiperproducidas y tienen tal cantidad en cuanto a su producción y su capacidad de acción que terminan llevándose por delante inclusive a los inhibidores. Estamos hablando otra vez de sulbactam, clavulanato, tazobactam. ¿Esto quién me lo va a decir? El laboratorio, porque esto es lo que va a encontrar en las cajas Petri, y obviamente esto me lo va a informar, me va a decir que los inhibidores estén o no estén habilitados, será de acuerdo a la interpretación que ellos hagan. Si no están habilitados, a mí me están diciendo de que es una BLEA de alto nivel, y si están habilitados me están hablando de una BLEA corriente, de una BLEA común, que lógicamente me da más opciones para poder llegar
al tratamiento. Pero no solamente encontramos en las enterobacterias, a blea le podemos encontrar en los gonococos, aunque cada vez los gonococos están avanzando a poder armar sistemas de resistencia más complejos, pero podemos encontrar también en Moraxella catarrhalis, en Haemophilus influenzae, inclusive bacterias anaerobio estrictas de los géneros Bacteroides, Prevotella. Hoy por hoy casi asumimos que la mayor parte de estas estirpes ya vienen con un sistema de corte blea. Así que recuerden que en estos casos las aminopenicilinas no tienen mayor utilidad, las cefalosporinas de primera generación funcionarán o mostrarán qué tan útiles son de acuerdo al antibiograma, y una vez más, desde las cefalosporinas de segunda generación para arriba, cabe decir tercera, cuarta generación, monobactams, carbapenemas, van a funcionar sin mayor inconveniente. Y siempre recuerden que los inhibidores estarán o no estarán en todo caso habilitados dependiendo de los antibiogramas que les manden y de las interpretaciones que les den. Finalmente, en el grupo 2BE de Karen Bush, que también tiene una localización básicamente plasmídica, las llamamos las famosas betalactamasas de espectro extendido, las BLE. Estas las podemos detectar en cualquier enterobacteria, como también en algunas otras que son no fermentadoras, el caso de Pseudomonas aeruginosa, estirpes de Acinetobacter. Esto es interesante porque en todo caso en el laboratorio se puede observar que estas cepas van a deformar su halo y nos van a formar lo que ustedes están viendo ahí en la caja Petri. Si ustedes ven ese halo en relación al disco que está a la derecha de sus imágenes, vean que no es un halo circularizado como debiera ser, sino que está deformado en su orientación al otro disco y que tiene una imagen que aparenta ser una especie de huevo. Es lo que llamamos en bacteriología el efecto huevo, y que obviamente nos está hablando en todo caso de que aquí los inhibidores sí están funcionando y que obviamente nos están mostrando esa imagen deformada. Cuando encontramos una bacteria de tipo BLE en nuestra interpretación clínica, significa que prácticamente todos los betalactámicos se nos habrían caído, excepto carbapenémicos, imipenem o meropenem. Y desde ya los inhibidores van a estar habilitados dependiendo de lo que el antibiograma nos vaya a marcar. Si nosotros vemos ahora en la evolución de los antimicrobianos, entonces, en un resumen, ¿qué es lo que tenemos? Si yo tengo un microorganismo que está en el grupo 1 de Karen Bush en cuanto a su producción de betalactamasas y la típica hemos dicho AMC, vean ustedes que me ha quemado todo lo que vendría a ser penicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda, monobactams, y llega hasta las cefalosporinas de tercera generación. Una AMC inducible se va a detener ahí, y en todo caso queda todavía la utilidad, hemos dicho, de las cefalosporinas de cuarta generación y de los carbapenémicos. Sin embargo, también hemos indicado que si es que se reprime AMC, entonces avanza hasta las cefalosporinas de cuarta generación y solo quedarían en un margen de utilidad los carbapenémicos, imipenem, meropenem. Por el otro lado, si el microorganismo que me reportan presenta en una infección expresa betalactamasas del tipo BLEA, asumimos que han quemado hasta las cefalosporinas eventualmente de primera generación, y hemos dicho que desde la segunda generación para arriba quedan completamente habilitadas. Y una vez más, los inhibidores deberían funcionar, pero ¿quién nos va a decir si esto está sucediendo o no? Es el laboratorio. Si ya sabemos que si nos indican que los inhibidores también están caídos, es porque esta blea es de alto nivel, se está hiperproduciendo. En todo caso, si no sucede ese fenómeno, no nos hacemos mayor inconveniente y vamos bien. Y luego tenemos a las BLE, estas betalactamasas del grupo 2BE de Karen Bush, que vean ustedes cómo van desde abajo quemando hasta llegar a las cefalosporinas de cuarta generación. Y solamente me quedan libres para poderse utilizar los carbapenémicos, imipenem, meropenem. La mala noticia de esta historia es de que hoy por hoy las bacterias no nos hacen estos mecanismos tan sencillos, tan limpios, diremos, sino que empiezan a combinar mecanismos de resistencia y pueden asociar estos de producción de betalactamasas con, por ejemplo, mecanismos de impermeabilidad, y entonces empiezan a mostrarnos otros perfiles de resistencia, pero esto le dejaremos a nuestros colegas bacteriólogos, a nuestras colegas bacteriólogas,
para que ellas en su momento y ellos nos orienten mejor en lo que significa el haber detectado a lo mejor mecanismos mixtos de resistencia, donde todo esto que estamos hablando lógicamente ha de sufrir variaciones. En la base, sin embargo, nos quedamos con este concepto y esto es algo que nos ha de servir muchísimo. En nuestro medio están viendo ustedes un seguimiento del año 2001 al año 2015 en lo que se refiere a infecciones intrahospitalarias o aquellas asociadas a la atención en salud. Este es un trabajo a través de lo que significa el Laboratorio de Referencia Nacional de Bacteriología Clínica del INLASA, donde ustedes pueden observar que en la columna que corresponde a la N, ustedes tienen el número de cepas que se han estudiado en el país en 25 laboratorios que conforman esta red de laboratorios de vigilancia. La columna que inmediatamente sigue de antimicrobianos es la que corresponde a la ampicilina y la segunda columna es la cefotaxima, la CTX. Ustedes vean que en la medida que pasamos los años, los números se van haciendo tremendamente grandes, impresionantemente altos, excepto el año 2011, que no sabemos qué es lo que ha pasado, preferimos dejar esto en suspenso. Seguramente ha de haber alguna explicación que en su momento se tendrá que abordar, pero vean ustedes en los otros años son porcentajes elevados. Sabemos que esto no alcanza como para dar una definición completa, necesitaríamos introducir denominadores, pero por lo menos esta imagen nos permite establecer tendencias y a la vez nos obligó a estudiar con mayor cuidado y mayor detalle qué es lo que pudiera estar sucediendo. Y es en ese intento que en su momento se publicó este artículo allá por el año 2004, precisamente donde se postulaba la detección de betalactamasas del tipo CTXM en microbiomas o en microbiotas fecales, en las que obviamente destacaba Escherichia coli, aisladas en niños saludables tanto de Bolivia como de Perú. Esto fue muy interesante porque se vio que en ese momento había una circulación de CTXM15, sobre todo en lo que correspondía a Bolivia, y ojo que en este caso se estudió como población precisamente a la región de Camiri, provincia cordillera, donde se suponía que había no una circulación grande de antimicrobianos, donde se suponía que el uso de los antimicrobianos no era tan alto como en las ciudades, y ustedes pueden ver que aún en estas ciudades intermedias se puede detectar en Escherichia coli aislada en niños saludables la presencia, la posibilidad de poder expresar estas betalactamasas de espectro extendido, cuyo genérico, llamaremos así, en cuanto a la propia betalactamasa, correspondería al paquete CTXM. Un asunto bastante interesante que luego ha dado curso a otros estudios con los cuales cada vez se ha ido completando mejor una imagen de epidemiología molecular de lo que está pasando con las betalactamasas y su distribución en nuestro país. Pero hemos dicho hasta aquí que los betalactámicos, en lo que corresponde a carbapenémicos, quedaban todavía habilitados en ese tipo de cepas. ¿Qué pasa cuando nos encontramos ahora con que las bacterias pueden ser capaces de producir, de expresar carbapenemasas? Bueno, acá tenemos ya cepas peligrosísimas, porque entonces la utilización del imipenem, del meropenem se termina cayendo. Ustedes están viendo un otro pedazo de nuestra tabla. Recuerden, aquí están los grupos 2F, el grupo 2DF y el grupo 3 de Karen Bush. Si nosotros observamos, el grupo 2F es un grupo interesante de carbapenemasas porque tiene la capacidad de inhibirse con un agente químico, el ácido fenilborónico, por eso está el APB allí. Y en estas destacan claramente la famosa carbapenemasa KPC, esa carbapenemasa encontrada, detectada en Klebsiella pneumoniae, por eso se llama KPC. Una forma entonces de poderla detectar muy rápidamente es a través de la utilización de estos discos de ácido fenilborónico, y entonces con ello nosotros podemos observar que si se produce la inhibición en los halos, ya la vamos a ver en una imagen, estaríamos prácticamente aseverando de que se trataría de KPC. Obviamente, hoy por hoy tenemos subvariedades de KPC. Estas subvariedades solo pueden ser estudiadas molecularmente. Otro detalle interesante es vemos al grupo 2DF, cuyo espectro básicamente es sobre la oxacilina, son las oxacilinasas
Acá no funcionan los inhibidores, ni el ácido fenilborónico, ni el que vamos a ver más adelante, el EDTA o el ácido etilendiamino tetracético. Acá están las famosas carbapenemasas de los paquetes llamados como OXA, OXA 48 y otras. Y finalmente el grupo 3, que son las metalocarbapenemasas o metalobetalactamasas, que sí son inhibibles en este caso por el ácido etilendiamino tetracético, donde destacan la betalactamasa o carbapenemasa IMP1, las BIM1, la NDM famosa, es la metalobetalactamasa o metalocarbapenemasa Nueva Delhi, apareció en la India y muy rápidamente se expandió esta capacidad de poder producir esta beta-lactamasa, esta metalocarbapenemasa en bacterias en todo el planeta. Hoy por hoy la NDM se la ha encontrado prácticamente en todo el planeta. Si yo miro en las cajas Petri, vean ustedes al centro está el disco de ácido fenilborónico, a la derecha tienen al disco del imipenem y a la izquierda del meropenem. Esto a partir de una imagen de antibiograma. Fíjense qué interesante, porque los halos que debieran ser circularizados, en primera instancia los encontramos disminuidos en su diametraje, lo que nos está hablando ya de que aquí algo está pasando con estos antimicrobianos, está cayendo la acción de estos antimicrobianos, pero además fíjense ustedes que confrontados frente al ácido fenilborónico, otra vez se produce ese fenómeno que vimos con las BLE, ¿recuerdan? Ese efecto huevo. Acá también, vean ustedes, si separábamos un poquito más los discos, veríamos que las imágenes de esos halos de inhibición se volverían prácticamente imágenes de huevo perfectas. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que evidentemente el ácido fenilborónico tiene la capacidad de poder inhibir a este tipo de carbapenemasas, por eso es que los halos se hacen mucho más grandes, se estiran y obviamente eso es lo que les da esa imagen de huevo que ustedes están observando ahí. Si yo miro esto y es además de una cepa de Klebsiella pneumoniae, no hay que dudar, ¿verdad? Es una KPC con seguridad. O también no es la única, hay otras carbapenemasas, además de KPC, que lógicamente se las puede separar más adelante ya por biología molecular. Y esto es con el EDTA, el etilendiamino tetracético. Fíjense ustedes que ahí están a la izquierda el meropenem, debajo está el disco del ertapenem, no está comercializado en Bolivia, y más arriba y a la derecha tienen el disco del imipenem. Si observan los halos en este caso también nos están demostrando que en cuanto a la expresión de esta carbapenemasa, una metalocarbapenemasa, grupo 3 de Karen Bush, vean ustedes que en las imágenes de que vendrían a ser sus halos, primero completamente estrechados en relación a los discos, en los segmentos que corresponderían a poder observar este detalle. Ya nos están hablando de que hay una carbapenemasa por lo menos de por medio o algo está pasando con los carbapenémicos. Pero cuando vemos los segmentos que miran al EDTA, vean cómo se han abierto esos halos, parecen abanicos, lo que automáticamente me está diciendo de que el ácido etilendiamino tetracético está inhibiendo a estas carbapenemasas. Por eso es que los halos en esos segmentos se abren mostrándonos aparente sensibilidad. Por lo tanto, ahí está un grupo grande de carbapenemasas, de metalocarbapenemasas. Ustedes ya ven arriba las del paquete IMP, las del paquete BIM, la NDM, etcétera, que para separarlas unas de otras no es suficiente lo que están viendo en la caja Petri. La caja Petri solo nos dice grupo 3 de Karen Bush, metalocarbapenemasa, punto. Si queremos saber si es una EDM, si es una BIM, si es una IMP, etcétera, etcétera, tenemos ahí sí que entrar a protocolos de biología molecular, no podemos hacerlo de otra manera. Si revisamos igual que vimos hace un momento en esta evolución de los antimicrobianos y camino a lo que clínicamente pudiéramos usar, vean ustedes las carbapenemasas extremas, recuerdan ese grupo 2F, si vamos para atrás, de Karen Bush, ahí está, es las del tipo KPC, queman todo, por eso las llamamos carbapenemasas extremas. En cambio, si vemos a los del paquete OXA, fíjense, queman hasta las cefalosporinas de segunda generación, saltan los monobactams, las cefalosporinas de tercera y las cefalosporinas de cuarta generación, y otra vez tienen acción, en este caso inhabilitando al imipenem y al meropenem, a los carbapenémicos. Interesante, ¿verdad?
porque en otras palabras significaría que si una bacteria es capaz de expresar este tipo de carbapenemasa, todavía mantiene su sensibilidad frente a los monobactams, es decir, el Astroenam, como también mantendría todavía su sensibilidad frente a las cefalosporinas de tercera generación y de cuarta generación. Pero sin embargo, existen algunas otras OXA, es el caso de las OXA 163, muy típica en las enterobacterias, o la OXA 146, muy propia de Acinetobacter, que aquí la cosa cambia, porque en realidad con este tipo de carbapenemasas actúan como si fueran extremas y terminan quemando también absolutamente todo. En estos casos nuestra diferenciación ha de ser a través de algunos discos fenotípicamente hablando, de un disco en particular, o por el otro lado a través de los que son los procedimientos de la biología molecular. Finalmente, están viendo al grupo 3 de Karen Bush, en otras palabras las metalo-betalactamasas o metalocarbapenemasas. Ahí están el paquete BINT, IMP, la nueva Delin metalocarbapenemasa. Estas también son interesantes porque vean ustedes, queman hasta las cefalosporinas de segunda generación, saltan los monobactams, no tocan al Astroenam, y desde las cefalosporinas de tercera generación para arriba vuelven a quemarlo todo. O sea que si yo tengo que utilizar antimicrobianos frente a bacterias que están en todo caso expresando este tipo de betalactamasas o de carbapenemasas, tendré que recordar que en todo caso Astroenam, es decir, dentro de los monobactames, todavía quedan habilitados y se convierte en una opción clínica. Dicho de una manera muy rápida, entonces, estas carbapenemasas son tremendamente peligrosas, ya se las ha detectado en Bolivia, hay diversos estudios en los cuales se hace mención y referencia a los hallazgos en este campo, y obviamente esto nos tiene que poner a todos con mucha mayor atención para saber qué es lo que está sucediendo. De hecho, el tratamiento que pudiéramos llamar óptimo para estas infecciones causadas por enterobacterias que son capaces de fabricar carbapenemasas, las llamadas ERC, sobre todo las que producen KPC, ¿recuerdan? Ese grupo de Karen Bush. En todo caso, no tenemos muchos ensayos clínicos, no hay estudios prospectivos, o por lo menos son escasos los controlados. Los prospectivos abiertos no controlados también todavía recién están abriendo el panorama. La mayor parte de los estudios son básicamente observacionales, mirando además para atrás, retrospectivos. Nos damos cuenta de que nos faltan antimicrobianos en estos casos, porque lamentablemente a veces asocian con resistencia a otro tipo de moléculas dentro de los antimicrobianos, y obviamente esto nos pone en una situación bien peligrosa cuando nos encontramos con pacientes que están afectados por bacterias que tienen la capacidad de poder expresar carbapenemasas. Definitivamente eso así, y como que no nos dan muchas opciones para poder trabajar. Si vemos la mortalidad atribuida a las carbapenemasas, en lo que viene a ser las metalobetalactamasas en Pseudomonas aeruginosa, vean ustedes, pacientes afectados por estas cepas tienen mortalidades que van desde el 44 hasta el 75%. Eso es peligrosísimo. Las metalobetalactamasas, que están además estas muy asociadas a las infecciones intrahospitalarias o asociadas a los entornos de hospital, a la atención en salud, en las enterobacterias muestran mortalidades en pacientes que van de 19 al 68%. KPC en las enterobacterias muestran mortalidades asociadas en todo caso desde un 22 a un 57%. Por lo tanto, una vez más, es una situación complicada, es una situación peligrosa, es una situación en la que hay que tener mucho cuidado. Ese es el mensaje fundamental. Usemos reflexivamente los antimicrobianos. Usemos con todo el conocimiento que tenemos dentro del mundo de la farmacología y de la microbiología. Así, de esa manera, estimados doctores, doctoras, ustedes van a poder hacer uso de los antimicrobianos tal cual deseamos. Es decir, con toda la ciencia que existe de soporte para estas moléculas, pero además evitando, retardando hasta donde podamos la aparición de cepas con este tipo de resistencias que obviamente nos perjudican y mucho. Esto nos obliga a mirar otro tema más adelante, el microbioma, y cómo está en algunos casos impactado por el uso irracional, irreflexivo de los antimicrobianos. Pero
Le dejaremos su tiempo a ese tema y en su momento también lo abordaremos con todos los cuidados correspondientes. Consideramos que esto es en todo caso lo más importante. Permítanme despedir nuestra clase y desearles en todo caso un buen aprovechamiento de la misma.